Actualmente existen varios futbolistas peruanos en el extranjero que no atraviesan un buen presente, algunos ni siquiera tienen minutos en sus clubes, otros todavía arrastran lesiones, y al mismo tiempo, hay quienes fueron incluidos en la lista de reservas con miras a los amistosos de esta semana. Cuando hablamos de peruanos fuera del país, solemos enfocarnos en los que destacan o mantienen cierto peso a nivel internacional. El problema es que hoy en día resulta complicado encontrar referentes, ya que muchos bajaron su rendimiento o terminaron en ligas poco visibles. Por eso, la mirada debería centrarse en los más jóvenes, en cómo se vienen desarrollando, las dificultades que afrontan y si realmente tienen posibilidades de estar en la próxima convocatoria. Una de las noticias positivas fue la inclusión de Fabio Gruber y Alexander Robertson en las cartas de reserva para sumarse a la selección en el amistoso frente a Chile. En particular, Gruber es un nombre recurrente cuando se habla de promesas con raíces peruanas en el extranjero. A sus 23 años ya porta la cinta de capitán en el Nürnberg de la 2. Bundesliga, lo cual es destacable considerando la edad y el hecho de que se trate de un futbolista peruano. ¿Cuántos peruanos jóvenes conocemos que ostenten un rol de liderazgo en equipos fuera del país? Gruber está aprovechando la oportunidad de consolidarse en Alemania y acumular experiencia en una liga competitiva. Algunos detractores minimizan el hecho de que milite en la segunda división, como si Perú pudiera darse el lujo de despreciar defensores de nivel. La realidad es distinta, la mayoría de zagueros de la selección ya superan los 30 años, y los recambios no abundan. En ese escenario, Gruber se convierte en una opción interesante. Nadie dice que sea una estrella, pero tampoco es un defensor mediocre, es titular, capitán y mantiene un rendimiento aceptable. Esos méritos bastan para que el comando técnico lo considere como alternativa en la defensa central, más aún en un contexto donde Carlos Zambrano no estaría convocado y el regreso de Alexander Callens sigue siendo una incógnita. No se trata de inflar a Fabio Gruber ni vender la idea de que es una superestrella. Lo que hay son hechos. Está jugando como titular en la segunda división de Alemania, mantiene un nivel respetable y además ha sido nombrado capitán de su equipo. Esos logros, considerando la realidad del fútbol peruano, ya son suficientes para que se le dé la atención que merece en la selección, sobre todo teniendo en cuenta que no abundan defensores centrales de calidad. En este momento, Gruber aparece como una alternativa para ocupar un puesto en la saga nacional, aprovechando que Carlos Zambrano probablemente no será convocado y que la situación de Alexander Callens aún es incierta. Aunque no hay nada confirmado sobre su presencia definitiva, su nombre cobra mucho peso. El equipo necesita centrales jóvenes y es ahora cuando hay que empezar a probarlos, por lo que su llamado resulta más que positivo. El otro caso es el de Alexander Robertson, un futbolista del que ya se venía hablando semanas atrás, pero recién se confirmó que también recibió la carta de reserva. Es importante aclarar que este documento no garantiza una convocatoria inmediata, sino que prepara a su club para una eventual citación. Lo que sí refleja es que Robertson sigue dentro de los planes de la selección peruana. La gran incógnita es si aceptará o no esta vez. Si volviera a rechazar la invitación, después de haber hecho lo mismo en 2022, probablemente la selección debería dejar de insistir. No se puede invitar indefinidamente a un jugador que no muestre interés, también hay que tener dignidad deportiva. Además, el propio Robertson debe ser consciente de que con Australia sus posibilidades son limitadas, pues lleva varios años sin ser considerado. En Escocia ya le resulta complicado hacerse un lugar, y si pensamos en selecciones como Estados Unidos o Inglaterra, sus opciones son aún más reducidas. Por eso, la selección peruana aparece como la mejor oportunidad para que Alexander Robertson construya una carrera internacional. Casos como los de Oliver Sone o Gianluca Lapadula son buenos ejemplos. Más allá de los resultados colectivos, vestir la camiseta de Perú les dio visibilidad y un impulso en sus trayectorias, especialmente en el ámbito hispanohablante. De aceptar, Robertson dejaría de ser un jugador prácticamente desconocido y pasaría a integrarse a la nueva generación del equipo nacional. Todo dependerá de la decisión que tome, pero si finalmente dice que sí, sin duda será recibido con los brazos abiertos. La selección no está en condiciones de desperdiciar talentos que podrían marcar la diferencia, sobre todo en posiciones como la de volante. Ya se han probado opciones en ese sector como Sergio Peña, Piero Quispe o Christopher González, y ninguno ha terminado de consolidarse. Entonces, ¿por qué no darle al menos un partido a Robertson y evaluar su rendimiento? Puede que sorprenda para bien, y si no, se seguirá buscando alternativas. No sería el fin del mundo. En paralelo, otra noticia a seguir es la de Felipe Chávez. La semana pasada surgieron dudas sobre su estado físico en el Bayern Múnich,
al punto que no fue considerado para el último partido porque parecía estar al borde de una lesión. Habrá que esperar cómo evoluciona su situación para ver si logra mantenerse disponible. Todo este seguimiento está pensado para los verdaderos conocedores, y por eso vale la pena destacar que Felipe Chávez finalmente se recuperó y fue convocado para el duelo frente al Pafos FC en la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Youth League. Esto le da un respiro tanto a la selección peruana como a Manuel Barreto, quienes confían en poder contar con él en estos amistosos, y también al propio jugador, que a sus 18 años empieza a abrirse camino en las divisiones juveniles del Bayern Múnich. Está claro que llegar a consolidarse en el primer equipo del Bayern no será sencillo por la enorme competencia que existe, pero lo cierto es que una lesión habría significado un retroceso importante, quitándole la posibilidad de mostrarse en un torneo internacional de gran vitrina como la Youth League. Es una situación parecida a lo que pasa con Fabio Gruber. No se trata de mirar en menos a quienes juegan en categorías formativas o en ligas menores, porque Perú no está en condiciones de desaprovechar futbolistas que puedan aportar algo distinto. Chávez es, sin duda, uno de los que más ilusión genera por su proceso de formación en Alemania y por lo que puede ofrecer a futuro en la selección. Su presencia simboliza lo que vive el equipo nacional, una etapa de transición en la que se están probando nuevas piezas, dejando de lado a otros y dando espacio a jugadores que nunca habían tenido la oportunidad. La idea es utilizar estos amistosos para recuperar el tiempo perdido en las eliminatorias, donde se apostó siempre por lo mismo. Por eso, la recuperación de Felipe Chávez es una noticia positiva. Perderlo para esta fecha FIFA habría significado desaprovechar una ocasión clave para empezar a darle minutos y proyectarlo hacia lo que podría ser una nueva etapa de la selección peruana. También es importante revisar lo que sucede con algunos jugadores ya conocidos, como Joao Grimaldo, que continúa destacando en Letonia y ayer mismo volvió a anotar con su equipo. La situación con él es particular, es un futbolista con mucho talento y proyección, pero lamentablemente compite en una liga con poca visibilidad. Los registros de sus partidos, goles o jugadas suelen ser grabaciones hechas por el propio club o por aficionados desde la tribuna, ya que resulta casi imposible, sobre todo en Perú, acceder a transmisiones de la liga letona, y menos aún de su equipo. El contraste es tan grande que, al ver las imágenes, pareciera un torneo juvenil cuando en realidad se trata de la primera división. Eso le resta exposición, aunque no quita mérito a lo que está haciendo. Grimaldo no es un mal jugador, y después de su salida del fútbol peruano necesitaba esta etapa para recuperar confianza y relanzar su carrera hacia una liga más competitiva. A día de hoy, por números y rendimiento, se puede decir que es el delantero peruano en mejor momento. Ha tenido continuidad, suma goles y se ha convertido en pieza clave de su club, aunque no juegue en una gran liga. Este escenario también refleja el contexto del fútbol peruano. Que el atacante con mejor presente juegue en Letonia es una señal de que algo no anda bien. No es responsabilidad de Grimaldo, él está respondiendo en la cancha e incluso mostró un buen nivel con la selección en los últimos compromisos, pero sí urge que pronto, quizá ya la próxima temporada, pueda dar el salto a un torneo de mayor nivel. Lo peor que le podría pasar es quedarse demasiado tiempo en un campeonato con tan poca repercusión. Por otro lado, no todos atraviesan un momento positivo. Oliver Sonne, tras un inicio prometedor en el que llegó a tener minutos e incluso marcar su primer gol, ha vuelto a pasar por semanas complicadas y su situación se ha estancado. Ya pasó un mes desde la última vez que Oliver Sonne tuvo minutos en la Premier League, y en este tiempo, solo ha estado la banca. Es una situación complicada, porque decidió quedarse en el Burnley con la idea de pelear un lugar, aunque todos sabíamos que existía el riesgo de que esto ocurriera. También es cierto que, durante estas semanas, el Burnley se midió contra rivales muy exigentes como Manchester United, Liverpool y Manchester City, prácticamente los encuentros más duros del calendario. Desde esa perspectiva, puede entenderse que el técnico no lo haya utilizado tanto. Donde sí ha tenido protagonismo es en la Copa de la Liga, competición en la que ha sido titular y hasta logró anotar su primer gol. Sin embargo, la realidad en la Premier es distinta, parece repetirse lo del año pasado, donde su rol era secundario, con pocas oportunidades e incluso quedándose fuera de la lista en algunos partidos. En las copas, con más rotaciones, suele mantenerse como titular mientras el Burnley siga avanzando. Hubiera sido interesante verlo frente a equipos como Liverpool o Manchester City, aunque también es comprensible que el entrenador prefiera no exponerlo aún en ese tipo de compromisos. Al fin y al cabo, es su primera experiencia en una de las 5 grandes ligas, y puede que lo estén llevando con calma. Lo que no debería pasar es que esta situación se prolongue demasiado, porque sí sería preocupante que el lateral derecho que apunta a ser titular en la selección peruana pase la mayor parte de la temporada en el banco. De momento,
Queda esperar que su panorama cambie y logre consolidarse.